Antes de comenzar, me gustaría dedicar unos instantes a hablar del conflicto que lleva ya casi un mes desarrollándose en Ucrania. Me refiero, lógicamente, a la invasión rusa de este país, vecino nuestro. Y no tengo reparos en hablar de este tema en el contexto de esta asignatura, especialmente ahora que estamos tratando la serie de la deuda colonial, porque creo que encaja exactamente en los principios que estamos tratando de analizar en esta miniserie. Todas las guerras, cualquier conflicto, independientemente de que sea un conflicto colonial o sea un conflicto bélico tradicional, tiene esa característica de que va a generar enorme sufrimiento humano y que ese sufrimiento humano luego puede durar por muchas décadas. Podemos observarlo en algunos otros países del este, donde ha habido conflictos a lo largo de la historia con Rusia, por ejemplo, y vemos que a día de hoy estos países están lejos de estar en paz entre ellos o de respetarse mutuamente. Por ejemplo, estoy pensando en Polonia, un país que ha sufrido la ocupación por parte de la Rusia soviética durante muchas décadas y donde aún a día de hoy visitantes rusos pueden ser agredidos en el tren por parte de la población polaca simplemente por los odios existentes todavía desde hace ya más de 70 años. A fin de poder poner una solución a este conflicto lo antes posible y evitar que estos males y estos conflictos se aprofundicen más allá de toda posible recuperación y reconciliación, me gustaría invitar a todos los oyentes a colaborar para poner fin a esta guerra y a mitigar sus impactos negativos en la población civil, que es normalmente la que más sufre. El gobierno libremente electo de Ucrania ha puesto a disposición 2 cuentas bancarias de su Banco Nacional, una de ellas para recaudar fondos para las Fuerzas Armadas directamente, para poder comprar material bélico con el cual defenderse de esta agresión, y otra para ayudas humanitarias, que van destinadas específicamente e íntegramente a ayuda humanitaria, medicamentos, material de primeros auxilios, etc. En la descripción que tenéis debajo del vídeo encontraréis los datos de estas cuentas bancarias. Yo mismo ya me he lanzado a hacer una pequeña contribución en la medida de lo que me era posible y os invito, por supuesto, también a todos los ciudadanos que ayuden en la medida de sus posibilidades, quizá acogiendo a los refugiados, y mostremos la debida solidaridad que nos ha faltado en conflictos anteriores. Muchas gracias. Os dejo ahora con el documental sobre México bárbaro. Torna a ser per Madrid. Han passat 10 anys des que vaig cursar per primera vegada com a alumne l'assignatura de diversitat biològica dels grups humans. Ara, a la fi, l'assignatura està acabada i a lliure disposició de la societat, tal i com somiava tant de temps enrere. Seria probablement el moment de deixar-ho, de tancar un capítol de la meva vida i dedicar-me a altres coses. Però han quedat pendents uns temes. Hi ha classes que m'agradaria ampliar, persones que m'agradaria entrevistar i temes que m'agradaria abordar. Són continguts addicionals per l'assignatura, malament el seu nexe podria ser tènue a vegades. Uns temes són debatibles i controvertits, d'altres inclús no són científics, però m'apareix que tots ells mos conviden a somiar i a reflexionar, i això, en el final, és el que importa. Els continguts d'aquesta nova sèrie són totalment personals i, per tant, només reflexen les opinions pròpies d'aquells en els que apareixen. Jo tampoc som especialista en els temes que s'aborden i, per tant, no voldria transmetre la idea de que el que dic és infal·lible o definitiu. Per al contrari, en els pròxims capítols me vull acostar a la frontera dels meus coneixements i sospesar allò que podria quedar més enllà. L'antropologia, al cap i a la fi, no és exclusivament una disciplina biològica i a l'ésser humà se'l pot estudiar de moltes maneres. Me vols acompanyar en aquesta recerca de nous horitzons? Au, anem! Pues después de acabar el último podcast, con la idea de entretenerme leyendo un poco de literatura que no estuviera relacionada con la asignatura, cayó en mis manos un librito, que es una versión escolar reducida del supuestamente famoso libro titulado México bárbaro, de John Kenneth Turner. Digo que supuestamente es famoso porque al menos yo nunca había oído hablar del libro. Tampoco había oído hablar de los yaquis, ni por supuesto de cómo fue el genocidio que acabó con la mayoría de ellos. Lo único que sí que sabía, y lo que este libro confirma parcialmente, es la idea de que la persecución de los indígenas en Centro y Sudamérica se produjo sobre todo después de que estos territorios se independizaran de la corona española. A pesar de ello, se culpa lógicamente a los españoles de esos genocidios, pero realmente la persecución de muchos de los pueblos indígenas se produjo cuando ya esos territorios de ultramar, esos territorios coloniales, se independizaron de la corona española. Pero bueno, con toda la confusión que existe sobre esta cuestión, pues resulta cuanto menos interesante rescatar este viejo concepto de la leyenda negra española para tenerlo en cuenta a la hora de comenzar este documental sobre los yaquis en México.
Sea como fuere, yo hace tiempo que quería hacer estos vídeos tratando el tema de los genocidios y las masacres de la época colonial, y con la excusa de este libro que cayó en mis manos, me parece que puedo lanzar el primer episodio de esta serie, ya que el tema resulta bastante prometedor. En México Bárbaro, el periodista John Kenneth Turner analiza la esclavitud salvaje que subsiste disfrazada de trabajo forzoso por deudas en las grandes haciendas henequeneras de Yucatán y en las plantaciones de tabaco de Valle Nacional en Quintana Roo, cuyas víctimas son principalmente indígenas, yaquis y mayas, que al producir a corto plazo la muerte de los hombres, mujeres y niños a quienes se aplica, se acerca a una práctica de genocidio por limpieza étnica. Los hechos que se produjeron en México en la primera década del siglo XX entran de pleno en el marco de la época colonial y la expansión de la industrialización. Normalmente asociamos la época de la industrialización y la expansión colonialista al siglo XIX, pero realmente este periodo está abierto hasta pasada la Primera Guerra Mundial, que es más o menos el evento que cierra lo que podríamos llamar la época colonial. Y en México, además, que era una nación por aquel entonces joven y en cierto modo atrasada con respecto a su vecino del norte, Estados Unidos, pues fácilmente cayó en las garras colonialistas norteamericanas en aquella época, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. De hecho, en la parte final de este documental quiero demostrar esta conexión que existe entre Estados Unidos y México en la primera mitad del siglo XX y que en cierto modo es clave para las conclusiones a las que quiero llegar con esta serie. Ya he dicho que no se trata simplemente de desenterrar y remover el pasado por el simple morbo y gusto de hacerlo, sino que queremos sacar unas conclusiones o ser capaces de interpretar la historia de una manera un poco diferente de lo que habíamos hecho hasta ahora. Y esa conexión neocolonialista quizá me parece interesante para explicar lo que pasó en México. Me explico. Guerras, persecuciones y masacres ha habido siempre, esto no es algo nuevo. Pero a partir de la revolución industrial, lo que empieza a producirse es que la motivación de estos hechos tan lamentables cambia. Ya no se trata simplemente de ampliar la patria y aumentar la gloria terrenal de los gobernantes y de los reyes, sino que el objetivo pasa a ser el dinero, simple y llanamente. La lógica económica había cambiado significativamente con la llegada de la revolución industrial y, como consecuencia, también el valor del ser humano en la sociedad se vio modificado. Podríamos decir que durante toda la antigüedad y la Edad Media, incluso hasta el final del Renacimiento seguramente, la riqueza de una nación dependía, en primer lugar, de las tierras que tuvieran para poder cultivar y, en segundo lugar, de cuántos siervos o súbditos tuvieran en esas tierras. Y había una especie de progresión lineal: a más tierras y más súbditos, mayor la riqueza. Más que nada porque al fin y al cabo la conexión de producción era muy directa. Si no había quien labrase la tierra, tampoco había comida, y si no había comida tampoco se podían mantener los ejércitos sobre el campo de batalla, ni se podían construir grandes palacios, ni grandes catedrales, ni todas aquellas cosas que representaban el esplendor de la época y el esplendor de los gobernantes de esos países o de esas naciones. Así pues, vemos que al principio de la historia de la humanidad los humanos tenían un valor fundamental. Eran ellos los que producían la comida, ellos eran los que luchaban en las guerras, y por eso seguramente tampoco a nadie se le ocurrió la idea de exterminar a ningún pueblo en su conjunto, lo que entenderíamos hoy en día como un genocidio. ¿Por qué? Pues básicamente por eso, porque la población humana siempre era algo escaso, con las elevadas tasas de mortalidad que había en la antigüedad, y por tanto no tenía ningún sentido de conquistar unas tierras, sino con ello conquistabas también a las personas que vivían ahí y las ponías a trabajar a tu servicio. Si simplemente exterminabas a las personas, tenías una tierra que no podías cultivar porque no tenías a nadie que la cultivase y no producía y por tanto no servía para nada en aquella época. En mi opinión, la revolución industrial lo que hizo fue alterar fundamentalmente la posición del ser humano en el mundo y alterar además su valor. ¿Cómo fue esto posible? Pues básicamente que con la llegada de las máquinas el ser humano dejó de ser la fuerza de trabajo esencial y principal y con ello perdió su valor. Si pensamos que un tractor permite arar 100 veces más o 500 veces más superficie en el mismo tiempo de lo que era capaz de arar un campesino, en el mismo tiempo vemos que para un agricultor todas las otras personas que había alrededor y que tenían sus terruños fueran superfluas, ya no necesitabas esa mano de obra atada a la tierra. Por primera vez en la historia, a partir de la revolución industrial, por tanto, empieza a sobrar gente. Primero empieza a sobrar gente en el campo y esa gente lo que hace es irse a la ciudad, donde tienen que competir con las máquinas. Es cierto que las máquinas necesitan personas para que las manejen, pero cuando tienes un excedente por primera vez en la historia de personas, nos encontramos con la situación de pérdida de derechos o de condiciones de vida muy inferiores a las que consideraríamos dignas. ¿Por qué? Pues porque si una persona exigía unas condiciones de trabajo superiores, cogían simplemente al siguiente y esa persona se quedaba sin empleo.
Esencialmente no es solo una cuestión de la degradación del valor del ser humano, también es un cambio de mentalidad fundamental, y es que antaño, como decían los clásicos griegos, el hombre es la medida de todas las cosas. Y yo creo que a partir de la revolución industrial eso cambia. Yo creo que a partir de la revolución industrial el dinero pasa a tener esa posición central en la economía y en la sociedad, y el ser humano pasa a medirse en función del dinero, que es como un cambio completamente de paradigma. Si lo pensamos en la antigüedad, de los romanos o incluso antes, ¿de qué servía tener dinero? ¿De qué servía tener unas monedas? No existía la bolsa de valores, no se podía comerciar con ello, el dinero básicamente era algo que además no se podía comer, con lo cual uno lo almacenaba en una celda segura, pero no tenía ninguna utilidad si no había productos que se pudieran comprar. Y los productos dependían de las personas, con lo cual al final el que decidía lo que se podía o no se podía hacer con el dinero eran las personas. En el momento que nos encontramos con que sobran personas y que además el dinero tiene la capacidad de producir por sí mismo, haciendo inversiones o comerciando a lo largo y ancho del mundo, pues la persona pasa a ser la subordinada del dinero y pasa a medirse en función del dinero. Y esto es clave para entender lo que quiero explicar en este vídeo. A partir del momento en el que una persona se mide en función del dinero y se puede adquirir un trabajador o vender un trabajador o utilizar en general a las personas como si fueran una comodidad, un consumible, es cuando nos podemos encontrar por primera vez con las situaciones como las que se dieron en el Congo belga de Leopoldo II, donde básicamente se hizo trabajar a la gente hasta exterminarla. Y esto es lo que veremos también que pasó en México con los yaquis bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Bien, en mi opinión, el concepto de genocidio y de exterminio no tiene sentido hasta que ocurre esta transición tecnológica que he mencionado antes. En la antigüedad, el color de piel o el grado de organización de una sociedad primitiva era irrelevante. Al fin y al cabo, lo que hacía falta era mano de obra, y esta mano de obra además era irreemplazable. No tengo muy claro cuáles las opiniones que tenían, por ejemplo, los romanos de las poblaciones subsaharianas, pero yo creo que nunca se les ocurrió discriminar a un esclavo por su color de piel o hacerlo trabajar hasta morir simplemente porque fuera diferente que los otros esclavos que tenían o los otros siervos que tenían. Mientras tuviera 2 manos y 2 piernas y pudiera trabajar, a nadie se le ocurría desperdiciar ese recurso irreemplazable. Ahora bien, con el cambio tecnológico de la revolución industrial, vemos que sobraba gente del campo, que esa gente que sobraba la puedo además sustituir por máquinas, y como sociedad pues podemos permitirnos el lujo por primera vez en la historia de discriminar a las personas por su aspecto físico, o su grado de civilización, o su origen geográfico. ¿Por qué? Pues simplemente porque no las necesitamos para nada. Nos sobran, de hecho. Podemos reemplazarlas por la población de nuestros propios países, que tenemos demasiada y no sabemos qué hacer con ella. Hemos hablado además de que en la época industrial hay un aumento demográfico importante, precisamente por la mayor producción de alimentos y de bienes que se puede producir, y lo que sí que nos falta son entonces tierras. Tenemos una explosión demográfica, por ejemplo, en Inglaterra, y Inglaterra es una isla y tiene un espacio limitado. Entonces, hemos dicho que nos sobra gente en el campo, que esta gente se va a las ciudades, pero incluso en las ciudades no hay suficiente trabajo. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? ¿Qué hacemos con esas personas que son parte de nuestra sociedad, a las que les reconocemos unos derechos, pero que no tenemos ninguna manera con la que ocuparlas? Pues lo que se nos puede ocurrir, por ejemplo, es buscar tierras de ultramar, tierras más allá de nuestras fronteras, tierras a ser posible despobladas, tierras vírgenes, y llevar ahí a todas las personas que sobran en nuestro país y ponerlos a trabajar en esas nuevas tierras. Claro, el único inconveniente que tiene esta idea, que en principio no es problemática, es qué hacemos si la tierra que encontramos resulta que ya está ocupada por otras personas, ¿no? Por los nativos de esa región. ¿Qué hacemos entonces? Pues se nos plantea esta pregunta: ¿con qué derecho expulsamos a alguien de su tierra y conquistamos su país? Porque eso es lo que estamos haciendo. En principio podríamos decir que los europeos no tenían ninguna cuentas históricas que saldar con los congoleños, ni con los habitantes de las Islas Molucas, o sea que no había ninguna justificación para una guerra, para invadirlos, para saldar viejas rencillas, porque eran poblaciones que nunca antes habían contactado y que por tanto no se conocían. Siempre me ha parecido muy interesante, y lo hemos repetido a lo largo de la asignatura de diversidad biológica de los grupos humanos, cómo las teorías raciales aparecen precisamente a partir del siglo XVIII más o menos, cuando empezamos por primera vez a tener contacto con poblaciones que son diferentes de nosotros, y sobre todo a partir del siglo XIX empieza toda una pseudociencia, una ciencia muy deficitaria, que intenta justificar esas teorías raciales, esas teorías de que las personas que son fenotípicamente diferentes, que tienen un color de piel diferente o que tienen un aspecto diferente, pues que no son nuestros iguales, son inferiores a nosotros. ¿Por qué justamente aparecen estas teorías en esta época? Pues yo creo que es un caso de oferta y demanda. Es decir, probablemente teorías de este tipo ya había habido anteriormente, pero la sociedad lo pasaba como una curiosidad.
Sin embargo, en el siglo XIX, cuando de repente nos encontramos con este problema de que hay unas tierras muy interesantes que queremos conquistar, pero están ocupadas por unos indígenas o unos nativos, pues tenemos que inventarnos alguna excusa que nos permita echarlos de allí. Y vienen estos científicos de la época y nos ofrecen magníficamente la solución a todos nuestros problemas y nos dicen, pues mira, es que en realidad estos son unos salvajes y unos primitivos, es gente inferior, y nosotros tenemos la obligación de educarlos y de traerlos a la civilización. Entonces tenemos todo el derecho de estar ahí porque somos superiores y además justificamos lo injustificable diciendo que estamos haciéndoles un favor. En realidad les estamos trayendo el progreso, la cultura, la medicina y todo lo que en nuestras sociedades occidentales consideramos como valioso. Volviendo después de este excurso a nuestro documental específico sobre los yaquis y sobre México, hacia el año 1900 más o menos, coincidimos en que seguramente nadie se atrevería a decir que México era una colonia de Estados Unidos, sobre todo si hacía menos de un siglo, hacia 1821, se ha independizado de la corona española. Pero los datos que he podido examinar, en mi opinión, hablan por sí solos. Es decir, el periodista John Kenneth Turner, que hizo un excelente trabajo de investigación periodística, expone claramente los lazos económicos que ataban el pueblo mexicano a una servidumbre económica de tipo colonialista con respecto de su vecino del norte, que era Estados Unidos. Quizá lo ideal habría sido empezar esta serie hablando de un caso más prototípico, yo que sé, por ejemplo, el genocidio de los Nama y de los Herero, a manos de los alemanes en Namibia, en la llamada colonia alemana de África sudoccidental, ya que esto cumpliría todos los requisitos que reconocemos clásicamente como ocupación colonial. Hay un territorio exótico, alejado de la metrópolis, que fue anexionado, que fue subyugado, y luego se llegó al extremo de incluso intentar un genocidio contra los pueblos nativos. Sin embargo, por suerte o por desgracia, pues el libro que ha caído en mis manos sobre esta temática ha sido el de los indios yaquis en México y habrá que empezar por este caso, cuyas conexiones coloniales a lo mejor resultan un poco más tenues, pero hay lecciones muy valiosas e interesantes que podemos aprender de este caso y que espero poder presentaros en este documental. Precisamente, como el colonialismo de corte tradicional acabó siendo muy mal visto y además resultó que no era económicamente rentable para las metrópolis, una de las cosas que ha subsistido hasta nuestros días es el neocolonialismo económico. Justamente aquello que los Estados Unidos hicieron en México a principios del siglo XX y que han seguido haciendo en otros tantos sitios del mundo hasta hoy en día. Lo interesante en este caso es que, como ya ha pasado un siglo desde estos hechos, podamos analizarlos con un cierto distanciamiento y una cierta aceptación de los hechos. Mi esperanza es que al ser agua pasada haya menos reticencia a aceptar estos hechos y a negarlos, y que los detractores del concepto del neocolonialismo económico lo vean como un caso histórico y digan, bueno, pues sí, pues esto fue así, vale, pues no estuvo bien, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es agua pasada. Pero me parece muy interesante que podamos aceptar estos hechos, porque al final de este documental espero haber planteado cómo se estructuró este neocolonialismo a fin de que luego podamos verlo reflejado en otros ejemplos que no enumeraré, pero que viendo la estructura sea más fácil a lo mejor reconocer los mismos hechos, los mismos procedimientos aplicados a otros sitios del mundo en nuestra época contemporánea, porque yo creo que esto sigue pasando y creo que lamentablemente es igual de triste que era en el siglo XIX, y estaría bien que tomáramos medidas para intentar dejar de explotar a los países del tercer mundo. Entonces os invito a escuchar la historia que nos cuenta John Kenneth Turner, este periodista, sobre el México del dictador Porfirio Díaz y trazar estos paralelismos con la actualidad. México es un país sin libertad política, sin libertad de palabra, sin prensa libre, sin elecciones libres, sin sistema judicial, sin partidos políticos, sin ninguna de nuestras queridas garantías individuales, sin libertad para conseguir la felicidad. Encontré que México es una tierra donde la gente es pobre porque no tiene derechos, donde el peonaje es común para las grandes masas y donde existe esclavitud efectiva para cientos de miles de hombres. Cada uno de los hechos fundamentales apuntados respecto a la esclavitud en México lo vi con mis propios ojos o lo escuché con mis propios oídos, y casi siempre de labios de personas quizás inclinadas a empequeñecer sus propias crueldades, los mismos capataces de los esclavos. Como suele ser el caso, los genocidios, la esclavitud y el racismo van todos de la mano en la época colonial. Y como hemos dicho antes, esto no siempre fue así en la historia de la humanidad. En la antigüedad, el esclavo tenía un valor mucho mayor que en la época colonial porque era mayormente irreemplazable, no había máquinas que lo pudieran sustituir y no se le consideraba, por tanto, un bien de consumo. El caso de México, bajo Porfirio Díaz, me parece en cierto punto particular, en el sentido de que quizás se hacía menos distinción racial a la hora de esclavizar a la gente, sino que Porfirio Díaz se volvió contra toda su población, independientemente de su origen étnico, y estableció un sistema esclavista casi a nivel nacional.
¿Por qué los indios yaqui y los maya acabaron siendo deportados a un nivel que entra dentro del concepto de genocidio? Pues básicamente porque eran una presa fácil. Eran unas poblaciones que vivían un poco al margen de la sociedad principal, de la sociedad mexicana, digamos, occidentalizada. No tenían esos lazos políticos o esos lazos familiares con el resto de la sociedad mexicana y por tanto era fácil caracterizarlos como un grupo externo por el cual nadie se iba a molestar en defenderlos si los perseguían. No solo discutí con los reyes mismos cada una de las fases de la producción del henequén, sino que mientras quedaba libre de su vigilancia, observé las condiciones normales de la vida de millares de esclavos. Los esclavos son 8,000 indios yaquis importados de Sonora, 3,000 chinos coreanos y entre 100 y 125,000 indígenas mayas, que antes poseían las tierras que ahora dominan los amos henequeneros. Seguramente el pueblo maya representa casi el 50% de la población yucateca y aún la mayoría de los 50 reyes del henequén son mestizos de maya y español. Los hacendados no llaman esclavos a sus trabajadores, se refieren a ellos como gente u obreros, especialmente cuando hablan con forasteros. Pero cuando lo hicieron confidencialmente conmigo dijeron, sí, son esclavos. Esclavitud quiere decir propiedad sobre el cuerpo de un hombre, tan absoluta que éste puede ser transferido a otro. Propiedad que da al poseedor el derecho de aprovechar lo que produzca ese cuerpo, matarlo de hambre, castigarlo a voluntad, asesinarlo impunemente. Tal es la esclavitud llevada al extremo, tal es la esclavitud que encontré en Yucatán. Los hacendados yucatecos no llaman esclavitud a su sistema, lo llaman servicio forzoso por deudas. No nos consideramos dueños de nuestros obreros, consideramos que ellos están en deuda con nosotros, y no consideramos que los compramos o los vendemos, sino que transferimos la deuda y al hombre junto con ella. Pero el hecho de que se trata de servicio por deudas se hace evidente por la costumbre de traspasarse los esclavos de uno a otro año, no sobre la base de que los esclavos deben dinero, sino sobre el precio en que esta clase de mercado tiene un hombre. Al calcular la compra de la hacienda, siempre se tiene en cuenta el pago efectivo por los esclavos. Exactamente lo mismo por la tierra, la maquinaria y el ganado. El precio corriente de cada hombre era de 400 pesos, y esta cantidad me pedían los hacendados. Muchas veces me dijeron, si compra usted ahora, es una buena oportunidad. La crisis ha hecho bajar el precio. Hace un año era de 1,000 pesos por cada hombre. En verdad fui afortunado al llegar al estado en esa época, pues antes el pánico de 1907 era política bien entendida y unánimemente aprobada por la Cámara Agrícola, organismo de los agricultores, que no debía permitirse a los extranjeros conocer el negocio del henequén. Esta actitud se debía especialmente por el temor de que por mediación de los extranjeros fueran conocidas en el mundo todas sus fechorías. ¿Esclavitud en México? Sí, yo la encontré. La encontré primero en Yucatán. La península de Yucatán es un recodo de la América Central que sobresale en dirección noreste, en dirección a la Florida. El clima del norte de Yucatán se adapta perfectamente al cultivo de esas resistentes especies de plantas centenarias que producen el henequén o fibra de sisal. La exportación anual de henequén se aproxima a 113,250 toneladas. La población del estado es de alrededor de 300,000 habitantes, 250 de los cuales forman el grupo de esclavistas, pero la mayor extensión y la mayoría de los esclavos se concentra en manos de 50 reyes del henequén. Los esclavos son más de 100,000. A las grandes haciendas de Yucatán se llega por vías de cauville, de propiedad privada, construidas y explotadas especialmente en interés de los reyes del henequén. La primera finca que visitamos es típica. En la hacienda encontramos unos 1,500 peones y cerca de 30 jefes de diversos trabajos. 30 de los esclavos eran coreanos, unos 200 yaquis y el resto mayas. Unos 700 esclavos son hombres aptos para el trabajo y el resto mujeres y niños. Además del producto de su pobre huerto, cada familia obtiene diariamente crédito en la tienda de raya por valor de 25 centavos en mercancías. No se les paga en dinero, todo es a crédito, y este mismo sistema es el que prevalece en casi la mitad de las haciendas. La otra mitad se limita a entregar raciones, que viene a ser la misma cosa. Pero algunos de los hacendados se apegan al sistema de crédito para mantener la apariencia de que pagan jornales.
Los esclavos se levantan cuando la gran campana del patio suena a las 3:45 de la mañana y su trabajo empieza tan pronto como pueden llegar a la labor. El trabajo de los campos termina cuando ya no se puede ver por la oscuridad y en el casco prosigue a veces durante muchas horas de la noche. La labor principal de la hacienda consiste en cortar las hojas del henequén y limpiar el terreno de las malas hierbas que crecen entre las plantas. A cada esclavo se le señala como tarea cierto número de corte de hojas o de plantas que tiene que limpiar, y la tendencia del patrón es fijar cuotas tan altas que el esclavo se ve obligado a llamar a su mujer y a sus hijos para que le ayuden. De esta manera, casi todas las mujeres y niños de la hacienda pasan una parte de la jornada en el campo. Las mujeres solteras están todo el día en el terreno de labor, y cuando un muchacho llega a los 12 años, se le considera ya hombre de trabajo y se le fija una cuota que tiene que cumplir por sí solo. Los domingos no trabajan los peones para su amo, pasan el tiempo ocupados en sus huertos, descansan o se visitan. Los domingos son los días en que los muchachos y muchachas se tratan y hacen sus planes para casarse. A veces se permite a los peones que salgan de la finca para visitar a los esclavos del vecino, pero nunca se les autoriza a casarse con gente de otras haciendas, porque eso ocasionaría que uno u otro de los propietarios tuviese que comprar a la mujer o al marido, lo cual crearía dificultades. Tales son las condiciones que, en general, prevalecen en todas las fincas henequeneras y yucatecas. Pude darme cuenta de que la tierra, quebrada y rocosa, daña mucho los pies, de que las pencas del henequén son espinosas y traidoras, y de que el clima es duro, cálido y sofocante. A pesar de que estábamos en la temporada allí considerada como fría, los hombres, vestidos de andrajos y descalzados, trabajan sin descanso, con mucho cuidado y con la velocidad de los obreros destajistas mejor pagados. También trabajan a destajo y su premio consistía en liberarse del castigo. La cuota diaria acostumbrada en San Antonio Yaxché es de 2,000 hojas, pero me dijeron que en otras haciendas llega hasta 3,000. Las hojas de henequén, una vez cortadas, se llevan a un gran edificio construido en medio del casco de la finca, donde se elevan por medio de montacargas y se colocan en una banda móvil que las conduce a la desfibradora. Este es una máquina con fuertes dientes de acero que se raspan las gruesas hojas, de lo que resultan dos productos: un polvo verde, que es desperdicio, y largas fibras como cabellos de color verduzco, que es el henequén. La fibra se lleva en un tranvía al sacadero, donde adquiere el color del sol. Después se transporta en el tranvía, se prensa en pacas y pocos días o semanas más tarde el observador podrá verla en progreso. El puerto de Yucatán, a unos 35 kilómetros al norte de Mérida, donde se cargan de un buque generalmente británico, los Estados Unidos compran casi todo el henequén de Yucatán, del cual nuestro Fruits Cordelero, considerado como afiliado de la Standard Oil, absorbe más de la mitad. En 1908, el precio de la fibra del henequén en pacas era de 8 centavos por libra, y un tratante de esclavos me dijo que su costo de producción no era mayor de 1 centavo. Cerca de la desfibradora vimos trabajando a muchos niños. En el patio de secado encontramos muchachos y hombres. Estos últimos me impresionaron por su indiferencia y su aspecto, macilento y febril. La explicación me la dio el capataz. Cuando los hombres están enfermos, los dejamos trabajar aquí, y agregó, a media paga. Ese era entonces el hospital para los hombres. El de las mujeres lo descubrimos en el sótano de uno de los edificios principales. Se trataba de una hilera de estancias sin ventanas y con el piso de tierra, parecidas a calabozos. En cada una de ellas estaba acostada una mujer sobre una tabla sin siquiera una sábana que mitigara la aspereza. Entramos en el recinto precisamente al atardecer, cuando los trabajadores, limpiándose el sudor de la frente, iban llegando. Detrás del dormitorio había media docena de mujeres que cocinaban en unas hornillas primitivas. Probé la cena de los esclavos, es decir, tan solo probé una parte de ella con la lengua. El resto fue con el olfato, ya que mi nariz me aconsejó no introducirla en la boca. La comida consistía en 2 grandes tortillas de maíz, que es el pan de los pobres de México, una taza de frijoles cocidos sin condimento,
y un plato de pescado rancio que despedía tan gran hedor que durante varios días persistió en mi olfato. ¿Cómo era posible que pudieran comer aquello? Frijoles, tortillas, pescado. Supongo que por lo menos podrían vivir con eso, reflexioné, siempre que en las otras 2 comidas no les vaya peor. A propósito, dije, volviéndome al administrador que nos servía de guía, ¿qué es lo que se les da en las otras 2 comidas? ¿Las otras 2 comidas? El administrador quedó perplejo. No hay más comidas. Esta es la única que se les da. Frijoles, tortillas y pescado una vez al día y 12 horas de trabajo bajo el sol abrasador. Venimos a trabajar voluntariamente, dijo otro joven maya, porque el hambre nos obliga, pero antes de que termine la primera semana quisiéramos escapar, por eso nos encierran en la noche. ¿Por qué no se escapan cuando tienen ocasión de hacerlo? Pregunté. Digo, cuando los sacan al campo. No tienen objeto, respondió el joven con seriedad. Siempre nos agarran, todos están contra nosotros y no hay dónde esconderse. A Yucatán se le ha comparado con la Siberia rusa. Siberia, me han dicho algunos refugiados políticos mexicanos, es un infierno congelado. Yucatán es un infierno en llamas. Pero yo no encontré muchos puntos en común entre los 2 países. Es cierto que los yaquis son desterrados, en cierto sentido, y, además, desterrados políticos, pero también son esclavos. Los desterrados políticos de Rusia no son esclavos. El esclavo de Yucatán agarra su machete y ataca la primera hoja espinosa tan pronto como hay luz suficiente para ver las espinas, y no deja para nada el machete hasta el atardecer. Si el esclavo deja 31 o 29 hojas en la planta, se le azota. Si no llega a cortar 2000, se le azota. Si no recorta bien la orilla de las hojas, se le azota. Si llega tarde a la revista, se le azota. Se le azota por cualquier otra falta que alguno de los jefes imagina que ha descubierto en su carácter o en su aspecto. ¿Siberia? A mi parecer, Siberia es un asilo de huérfanos comparada con Yucatán. Una y otra vez comparé en la imaginación el estado de los esclavos de nuestros estados del sur antes de la guerra civil y siempre resultó favorecido el negro. En el sur, antes de la guerra, no había muchas plantaciones donde murieran más negros que nacían. La vida de nuestros esclavos negros no era tan dura, puesto que podían reír algunas veces y cantar, pero los esclavos de Yucatán no cantan. Sun gon' set here. Sun down the mountain. Sun gon' set here. Sun down the mountain. Teach me, Lord. Edward, get him water. I just work here. I just work here. Shut up. I just work here. Shut up. Teach me, Lord, teach me this world. La comparación que hace el autor de este libro entre la esclavitud norteamericana y la esclavitud en México me parece también muy interesante, incluso aunque vemos que la manera en que se expresa pues, hasta cierto punto es paternalista y benevolente con respecto a los esclavistas norteamericanos, o sea que no comparto. Aún así, me parece acertado esta valoración que hace el autor de que la esclavitud norteamericana es una esclavitud preindustrial. Es una esclavitud más parecida a la esclavitud de los tiempos clásicos, de los tiempos antiguos, que no una esclavitud de la época industrial. Desde este enfoque yo creo que es más fácil entender por qué en Estados Unidos los esclavos no se les hacía trabajar hasta la muerte, luego simplemente reemplazarlos, y que no apareciera esa mentalidad de usar y tirar los esclavos, que es una mentalidad muy avanzada, muy industrial, y que además seguramente esto se deba también a que la mano de obra esclava en Estados Unidos era difícil de reemplazar, igual que pasaba en la antigüedad. Los esclavos norteamericanos normalmente eran africanos y venían de África, con lo cual era muy caro importarlos. A partir de cierta época incluso era imposible traerlos directamente de África, cuando ya los ingleses se pusieron a bloquear el comercio de esclavos por el Atlántico. Entonces se convirtieron en un bien escaso, como hemos dicho antes, pues como podría ser un burro para tirar del arado u otro animal de granja que dependían de la producción, entre comillas, de la reproducción de los propios esclavos para poder mantener la población de esclavos. No era algo que uno pudiera prescindir alegremente de ello.
También hemos mencionado en algún otro documental, en La Conquista de América, que en Norteamérica se da el hecho de que la población nativa no era apta para ser esclavizada ni para ser utilizada, cosa que en México pues no ocurría. En México los yaquis y los mayas pudieron ser fácilmente esclavizados en la época de Porfirio Díaz y utilizados como mano de obra hasta exterminarlos, porque eran una población que en origen ya era sedentaria y ya se dedicaba a la agricultura, ya es una población que estaba neolitizada, mientras que en Norteamérica los indígenas que había tradicionalmente, los indios de las praderas, pues eran cazadores recolectores y bajo ningún concepto se iban a dejar esclavizar porque preferían morir antes que ver alterado su modo de vida nómada o semidómada y de cazadores y recolectores. Independientemente de cuál fuera la razón última que motivó este trato diferente de los esclavos en uno y otro país, lo cierto es que en Estados Unidos nunca se emprendió un genocidio contra los afroamericanos, que eran los esclavos que tenían, como sí que ocurrió con los esclavos que trabajaban en México, que eran los yaquis y los mayas, además de la población local. Los yaquis son transferidos en idénticas condiciones que los mayas, al precio de mercado de un esclavo, aunque todos los yucatecos saben que los hacendados pagan solamente 65 pesos al gobierno por cada yaqui. ¿Cómo se reclutan los esclavos? Don Joaquín Peón me informó que los esclavos mayas mueren con más rapidez que nacen, y don Enrique Cámara Zavala me dijo que estos 2/3 de los yaquis mueren durante el primer año de su residencia en la región. De aquí que el problema de reclutamiento me pareciera muy grave. Desde luego, los yaquis llegaban a razón de 500 por mes, pero yo no creía que esa inmigración fuera suficiente para compensar las pérdidas de vidas. Nunca olvidaré mi último día en Mérida. Mi última tarde en Yucatán la pasé recorriendo a pie o en coche en el opulento barrio residencial de Mérida. Maravillosos palacios mexicanos. Un maravilloso parque de hadas nacido al conjuro de la esclavitud de mayas y de yaquis. Entre los esclavos de Yucatán hay 10 mayas por cada yaqui, pero la historia de los yaquis es la que más llamó mi atención. Los mayas mueren en su propia tierra, entre su propio pueblo, pero los yaquis son desterrados. Estos mueren en tierra extraña y mueren más aprisa y solos, lejos de sus familiares, puesto que todas las familias yaquis enviadas a Yucatán son desintegradas en el camino. Los maridos son separados de las mujeres y los niños arrancados de los pechos de las madres. Llegados a este punto, ¿quiénes son los yaquis? ¿Y por qué se les persiguió? Me parece relevante mencionarlo para que se entienda mejor el tipo de excusas y justificaciones que se utilizaron durante la época colonial para expropiar las tierras de los nativos, esclavizar a los indígenas e incluso llegar a exterminarlos. Mi propósito auténtico al hacer el viaje a Yucatán fue averiguar qué sucedía con los indios yaquis de Sonora. Se extermina a los yaquis y rápidamente. No hay lugar a controversia a este respecto. La única discusión posible se refiere tan solo a si los yaquis merecen o no ser exterminados. El exterminio de los yaquis empezó con la guerra y el fin de ellos se está cumpliendo con la deportación y la esclavitud. Cuando los yaquis tomaron las armas por vez primera contra el gobierno actual, hace unos 25 años, lo hicieron por causa de una ofensa recibida. El origen de los conflictos yaquis se atribuye generalmente a un plan elaborado por cierto número de políticos que tenían el propósito de apoderarse de las ricas tierras del sur de Sonora, las cuales eran propiedad de los yaquis desde tiempos inmemoriales. En la época de la conquista española, constituían una nación de 100,000 a 200,000 personas, y algunos historiadores suponen que son una rama de los aztecas. Los españoles no pudieron subyugarlos completamente y después de 250 años de conflictos, llegaron a concertar con ellos la paz, en la que los yaquis cedieron una parte de su territorio a cambio del reconocimiento de sus justos derechos de propiedad sobre el resto. En fe de lo cual, el rey de España les otorgó un título firmado por su augusta mano. Esto sucedió hace cerca de 150 años, y el título real fue respetado por los gobernantes y jefes de México hasta llegar a Díaz. Durante todo ese tiempo, los yaquis vivieron en paz con el mundo y se ganaron la reputación de gente pacífica. Pero al gobierno de Díaz tocó provocarlos a la guerra. Confiscaron 80,000 pesos que el jefe Cajeme tenía depositados en un banco. Finalmente, enviaron a hombres armados a arrestar a Cajeme. Como no pudieron encontrarlo, prendieron fuego a su casa y a las de los vecinos, y abusaron de las mujeres del pueblo, no respetando siquiera a la mujer del propio Cajeme. Desde entonces, los yaquis se vieron obligados a pelear. El caso de los yaquis, como veremos a continuación, tiene una motivación fundamentalmente económica.
Desposeerlos de sus tierras era rentable para quienes se las agenciaban y robarles sus bienes personales era lucrativo para todos los involucrados, desde el más simple soldado hasta el último general. Pero sobre todo era económicamente interesante debido a que existía un sistema de esclavitud en México, de esclavitud industrial, podríamos decir, y sin el cual no se hubiera podido dar esta limpieza étnica. A partir de ese día, hace 25 años, el gobierno de México ha mantenido casi continuamente en el territorio un ejército contra ese pueblo con un contingente que varía entre 2,000 y 6,000 hombres. En la lucha han muerto decenas de miles de yaquis y de soldados, y muchos centenares de aquellos fueron ejecutados después de hechos prisioneros. Al gobierno se le señala como culpable de las más horribles atrocidades. Santa de Cabora, escritor mexicano, cita estos dos casos. El 17 de mayo de 1892, el general Otero del ejército mexicano ordenó aprender a los yaquis, hombres, mujeres y niños que había en la ciudad de Navojoa, y colgó a tantos que agotaron las cuerdas disponibles, siendo necesario usar cada una de ellas 5 o 6 veces. Un coronel del ejército, Antonio Rincón, en julio de 1892, tomó prisioneros a 200 yaquis, hombres, mujeres y niños, y los embarcó en el cañonero El Demócrata, echándolos después al agua entre la desembocadura del río Yaqui y el puerto de Guaymas, pereciendo todos ellos. Todo soldado que mate a un yaqui, me dijo un médico militar que sirvió 2 años en las tropas que combatían a los yaquis y a quien conocí en la Ciudad de México, percibió una recompensa de $100. Para probar su hazaña, el soldado tiene que presentar las orejas de su víctima. Tengo ante mí una carta firmada por G.G. Lelevier comentando una fotografía que muestra a un grupo de yaquis colgados de un árbol en Sonora. Esta fotografía se parece mucho a otra tomada en el río Yaqui cuando el general Ángel Martínez estaba al mando del ejército mexicano de ocupación. Este general tenía la costumbre de colgar gente porque no podía decirle dónde se encontraban en aquel momento los yaquis insurrectos, y llegó al extremo de lazar a las mujeres de los yaquis y colgarlas también. Así siguió hasta que el jefe de la Comisión Geográfica comunicó los hechos a la Ciudad de México, amenazando con renunciar si continuaban esos procedimientos. Entonces fue retirado ese monstruo, pero más tarde el gobernador Rafael Izabal, debe haber sido en 1902, hizo una incursión en la isla Tiburón, donde se habían refugiado algunos yaquis pacíficos, y sin más trámites ordenó a los indios seris que le trajeran la mano derecha de cada uno de los yaquis que allí hubiera, con la alternativa para los seris de ser a su vez exterminados. El doctor Boido tomó una fotografía y en ella se podía ver al gobernador riéndose a la vista de un racimo de manos que le presentaban colgando del extremo de un palo. Esta fotografía llegó a publicarse en el periódico El Imparcial de la Ciudad de México, haciendo escarnio de las hazañas del gobernador Izabal. En 1898 se dotó por primera vez a las tropas del gobierno con rifles Mauser mejorados, y en ese año entraron en contacto y destruyeron a un ejército de yaquis en Mazacoba, contándose los muertos en más de 1,000. La guerra terminó empatada. Después ya no hubo grandes batallas. A los guerreros yaquis simplemente se les cazaba y millares de ellos optaron por rendirse. Sus jefes fueron ejecutados y a los que se habían rendido se les cedió para ellos y sus familias nuevo territorio más al norte donde se establecieron como si fuera tierra de promisión. Pero resultó ser un desierto y uno de los lugares más inhóspitos de toda América, de modo que los yaquis se trasladaron a otros lugares del estado, convirtiéndose algunos en obreros de las minas. Otros encontraron empleo en los ferrocarriles y el resto como peones agrícolas. Parte de la tribu yaqui perdió su identidad y se mezcló con los pueblos cercanos, y es a estos yaquis pacíficos a los que se aprende y se deporta a Yucatán. Hay por lo menos varios centenares de yaquis en los despeñaderos del Bacatete que se niegan a rendirse. Están fuera de la ley, no tienen comunicación con el mundo, no tienen relación con el elemento pacífico de su raza que está disperso por todo el estado de Sonora,
Y sin embargo, la existencia de este puñado de renegados es la única excusa que tiene el gobierno para prender a pacíficas familias mexicanas y deportarlas a razón de 500 por mes. La deportación de yaquis a Yucatán y a otras partes de México bajo el régimen esclavista empezó a tomar grandes proporciones cerca de 1905, comenzando en pequeñas escalas para aumentar después. Finalmente, en la primavera de 1908, se publicó en periódicos norteamericanos y mexicanos una orden del presidente Díaz disponiendo de modo terminante que todos los yaquis, donde quiera que se encontrasen, fueran hombres, mujeres o niños, debieran ser apresados por la Secretaría de Guerra y deportados a Yucatán. Se capturaban diariamente trabajadores yaquis en las minas, en los ferrocarriles y en las fincas, antiguos trabajadores que nunca habían tenido un rifle, mujeres, muchachos y niños, viejos o jóvenes, débiles o fuertes. Custodiados por soldados y policías rurales, iban en grupos hacia el exilio. Y hay otros indígenas, además de los yaquis, que siguen el mismo camino. Pimas y ópatas, otros indios mexicanos y cualquier gente de piel oscura que por ser pobre e incapaz de defenderse han sido capturados, fichados como yaquis y enviados a la tierra del Enequén. ¿Cuál es allí su suerte? Esto es lo que fui a averiguar en Yucatán. El secreto de todo el problema yaqui me fue revelado y resumido en pocas palabras por el coronel Francisco Cruz del Ejército Mexicano. Durante los últimos 4 años, este oficial ha tenido a su cargo la deportación de todos los yaquis a Yucatán. Durante los últimos 3 años y medio, me dijo, he entregado exactamente en Yucatán 15,700 yaquis. Entregados, fíjese usted, porque hay que tener presente que el gobierno no me da suficiente dinero para alimentarlos debidamente y del 10 al 20% mueren en el viaje. Estos yaquis, continuó, se venden en Yucatán a 65 pesos por cabeza, hombres, mujeres y niños. ¿Quién recibe el dinero? Bueno, 10 pesos son para mí en pago de mis servicios. El resto va a la Secretaría de Guerra. Sin embargo, esto no es más que una gota de agua en el mar, pues lo cierto es que las tierras, casa, vacas, burros, en fin, todo lo que dejan los yaquis abandonado cuando son aprehendidos por los soldados pasa a ser propiedad privada de algunas autoridades del estado de Sonora. De manera que, de acuerdo con lo que me dice este hombre, que ya ha logrado para sí una fortuna de por lo menos 157,000 en este negocio, se deporta a los yaquis por el dinero que produce esta maniobra. Estas pequeñas confidencias me las ha transmitido el coronel simplemente como detalles de una charla interesante con un extranjero inofensivo. No expresó objeción alguna contra el sistema, más bien se vanagloriaba. En los últimos 6 meses, me dijo el gordo coronel, he trasladado a 3,000 yaquis a razón de 500 mensuales. Esa es la capacidad de los barcos del gobierno que navegan entre Guaymas y San Blas, pero confío en que para fin de año aumentará el número. Acabo de recibir órdenes de traer otros 1,500 a Yucatán tan rápidamente como pueda. Ah, sí, debo hacer fortunita antes que este asunto termine, pues hay por lo menos 100,000 yaquis más que trasladar. 100,000 más disponibles, repitió al oír mi exclamación. Sí, 100,000, ni uno menos. Claro es que no todos son yaquis, pero... Y el principal delegado del presidente Díaz para la deportación de la gente trabajadora de Sonora me lanzó una sonrisa que era muy significativa, demasiado, sí, terriblemente significativa. Así fue como sucedió la disgregación y la dispersión del pueblo yaqui en México, en un movimiento que hoy en día tildaríamos de limpieza étnica. Sin embargo, una limpieza étnica no es un sinónimo de genocidio. Desplazar a los yaquis, a los mayas y a otros pueblos indígenas no tenía mucha utilidad en un país enteramente colonizado como México y tan escasamente industrializado. A fin de cuentas, ¿a dónde se iban a marchar? No los podías echar a ningún lado. A pesar de que México en aquella época estaba escasamente industrializada, el resto del mundo ya llevaba décadas haciendo trabajar las máquinas de vapor y sus motores de combustión, y Occidente estaba ansioso por obtener una serie de materias primas baratas con las que alimentar estas fábricas. De hecho, este siempre ha sido el espíritu de las colonias en el siglo XIX, proveer a la metrópolis de unas materias primas a buen precio para mantener activas las fábricas y mantener empleados a todos los campesinos que habían migrado a las ciudades.
Sin que quede muy claro si en México fue antes la esclavitud o la limpieza étnica, lo cierto es que ambos conceptos cooperaron alegremente. Los yaquis que se dirigen a Yucatán, al llegar al puerto de Guaymas, Sonora, abordan un barco de guerra de gobierno hasta el puerto de San Blas. Después de 4 o 5 días de travesía, desembarcan y son conducidos a pie a través de una de las sierras más abruptas de México, desde San Blas a Tepic y desde Tepic a San Marcos. Tal vez en línea recta, la distancia sea de poco más de 160 kilómetros, pero con los rodeos del camino se duplica la distancia y requiere de 15 a 20 días de viaje. Se hace alto en unos campos de concentración a lo largo de la ruta, así como en las ciudades principales. Durante el camino se desintegran las familias. Esto sucede principalmente en Guaymas, San Marcos, Guadalajara y la Ciudad de México. Desde San Marcos se lleva a estos infortunados por el Ferrocarril Central Mexicano hasta la Ciudad de México y desde esta por el Ferrocarril Interoceánico hasta Veracruz. Aquí se les amontona en un barco de carga de la Compañía Nacional y al cabo de 2 a 5 días desembarcan en Progreso, donde son entregados a los consignatarios que los esperan. Entre ellos había 2 viejos de más de 50 años. Uno era pequeño, de facciones agudas, hablador, vestido con el overol norteamericano, blusa de trabajo, zapatos y sombrero de fieltro, y con fisionomía y maneras de un hombre civilizado. ¿Revolucionarios?, pregunté al hombre con overol y blusa. No, trabajadores. ¿Yaquis? Sí, un yaqui, dijo señalando a su amigo el de la cobija. Los demás somos pimas y ópatas. Entonces, ¿por qué aquí? Ah, todos somos yaquis para el general Torres. Él no hace distinción. Si uno es de tez oscura y viste como yo, es un yaqui para él. No investiga ni hace preguntas, lo detiene a uno. ¿A quién pertenecen todas estas criaturas, estos muchachos, todos del mismo tamaño?, pregunté. ¿Quién sabe?, respondió una anciana. Sus padres han desaparecido, lo mismo que nuestros niños. Nos quitan a nuestros hijos y nos entregan hijos de extraños, y cuando empecemos a querer a los nuevos, también se los llevan. ¿Ve usted a esa mujer acurrucada allí con la cara entre las manos? Le quitaron a sus 4 pequeños en Guadalajara y no le han dejado nada. ¿A mí? Sí, me quitaron a mi marido. En más de 30 años no nos habíamos apartado una sola noche. Pero eso nada importa, ya está. ¿Pero acaso tengo suerte? Todavía tengo a mi hija. ¿Cree usted que nos juntaremos con nuestros maridos de nuevo en Yucatán? Pronto me enteré en Yucatán de lo que hacían con los desterrados yaquis. Estos son enviados a las fincas enequeneras como esclavos exactamente de las mismas condiciones que los 100,000 mayas que encontramos en las plantaciones. Se les trata como muebles, son comprados y vendidos, no reciben jornales, pero los alimentan con frijoles, tortillas y pescado podrido. A veces son azotados hasta morir. Se les obliga a trabajar desde la madrugada hasta el anochecer bajo un sol abrasador, lo mismo que a los mayas. A los hombres les encierran durante la noche y a las mujeres las obligan a casarse con chinos o con mayas. Se les casa cuando se escapan y son devueltos a la propia policía cuando llegan a sitios habitados. A las familias desintegradas, al salir de Sonora o en el camino, no se les permite que vuelvan a reunirse. Una vez que pasan a manos del amo, el gobierno no se preocupa por ellos, ni los toma ya en cuenta. El gobierno recibe su dinero y la suerte de los yaquis queda en manos del enequenero. Vi a muchos yaquis en Yucatán. Hablé con ellos. Vi cómo los azotaban. Una de las primeras cosas que presencié en una hacienda yucateca fue cómo apaleaban a un yaqui. Se llamaba Rosanta Bajeca. El acto estaba teatralmente preparado, aunque quizá no de modo intencional. Eran las 3:45 de la madrugada. Inmediatamente después de pasar lista los peones, había 700 hombres. Rosanta Bajeca. Este nombre, gritado por la voz del administrador, hizo salir del grupo a un joven yaqui. «Quítate la camisa», ordenó ásperamente el administrador. Al oír estas palabras, el jefe y los capataces rodearon al yaqui. Uno de ellos alargó el brazo para arrancarle la prenda, pero el yaqui rechazó la mano que se acercaba y con la rapidez de un gato eludió un palo que por el otro lado se dirigía a su cabeza. Fue un instante nada más. Con el odio reflejado en sus ojos mantuvo a raya al círculo que lo rodeaba.
pero con un movimiento de conformidad los hizo retirarse un poco y de un solo tirón se quitó la camisa por la cabeza, dejando al desnudo su bronceado y musculoso torso, descolorido y marcado con cicatrices de anteriores latigazos, sumiso pero digno. Se mantuvo allí como un jefe indio cautivo de los de hace un siglo, esperando con desprecio ser torturado por sus enemigos. El extraordinario verdugo, llamado Mayocol, un bruto peludo de gran pecho, se inclinó sobre la cubeta y metió las manos hasta el fondo en el agua. Al sacarlas, las sostuvo en alto para que se vieran 4 cuerdas que chorreaban, cada una de ellas como de 1 metro de largo. Las gruesas y retorcidas cuerdas parecían 4 hinchadas serpientes a la escasa luz de las lámparas. Las cuerdas eran de henequen trenzado, apretadas, gruesas y pesadas, propias para el fin especial a que las dedicaban. Una vez mojadas, para hacerlas más pesadas y cortantes, resultaban admirablemente ajustadas para el trabajo de limpia, como se denominaba al castigo corporal en las haciendas de Yucatán. Deliberadamente, el Mayocol midió la distancia y con igual deliberación alzó en alto el brazo y lo dejó caer rápidamente. El látigo silbó en el aire y cayó con un sonido seco sobre los hombros bronceados del yaqui. Solo cuando vi la señal que el administrador hizo con el dedo, supe que los golpes se medían con reloj y solo hasta después de terminado espectáculo supe que, para prolongar la tortura, el tiempo señalado entre cada golpe era de 6 segundos. Cayó el segundo latigazo, y el tercero, y el cuarto. Los contaba al caer con intervalos de siglos. Por fin cesaron los azotes, que fueron 15. La limpia especial de aquella mañana había terminado y 5 minutos más tarde el trabajo diario de la finca había dado comienzo. La cuota regular exigida a cada esclavo eran de 2,000 pencas diarias, pero él no había cumplido. Esa era la causa de los azotes. No había cometido ninguna otra falta. Me extraña, le hice notar a un capataz, que este yaqui no pelease. Parece un hombre valiente, tiene aspecto de luchador. El capataz se sonrió. Hace un mes peleaba, fue su respuesta. Pero un yaqui aprende muchas cosas al mes de estar en Yucatán. A pesar de todo, hubo un momento en que creíamos que este perro no aprendería nunca. De vez en cuando nos llega alguno de esa laya. Nunca aprenden, no valen el dinero que se paga por ellos. Cuénteme algo acerca de este, le urgí. Luchó, eso es todo. El día que llegó, se le puso a trabajar cargando atados de hojas en el montacargas que las sube a la desfibradora. El mayordomo primero pasó por ella y pinchó al hombre en el estómago con el bastón. Medio minuto después, 12 de nosotros estábamos luchando para arrancar a ese lobo yaqui de la garganta del mayordomo. Lo dejamos sin comer durante un día y después lo sacamos para hacerle una limpia. Pero peleó con uñas y dientes hasta que un capataz lo derribó a golpes con un contrafilo del machete. Después de eso, probó la cuerda diariamente durante algún tiempo, pero todos los días, por lo menos durante una semana, se resistía como loco hasta que besaba la tierra bajo el golpe de una cachiporra. Pero nuestro Mayocol nunca falló. Ese Mayocol es un genio, conquistó al lobo, estuvo manejando la cuerda hasta que ese terco se sometió, hasta que se arrastró sollozante en 4 patas, a lamer la mano del hombre que le había pegado. Este relato resulta particularmente impactante por su inhumana e incomprensible crueldad. Sin embargo, no me resulta tan diferente de las historias que leí en la autobiografía de Solomon Northup, titulada 12 años de esclavitud, referente a la esclavitud algodonera en Estados Unidos. Ni tampoco me parece tan diferente a los relatos sobre la esclavitud que existía en la colonia de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. La diferencia, en el fondo, no está en el tipo de castigos corporales que se utilizaran, ni en las vejaciones a las que se sometiera a los esclavos, sino está sobre todo en la manera en que se empleaban estas personas. Como ya he mencionado antes, y también lo menciona el autor del libro, en Estados Unidos se procuraba mantener con vida a los esclavos en las mejores condiciones posibles para que pudieran trabajar mejor, para que estuvieran en condiciones de trabajar al máximo de sus capacidades. Pero esto no era el caso en México, donde encontramos una mentalidad de consumo de esclavos que más nos recordaría a los campos de exterminio alemanes o a los gulags soviéticos en Siberia. Sin. There is no sin. Man does how he pleases with his property.
Un personaje de la categoría de don Enrique Cámara Zavala, presidente de la Cámara Agrícola de Yucatán y agricultor millonario, me dijo: si los yaquis duran el primer año, generalmente se adaptan bien y son buenos trabajadores, pero el mal está en que por lo menos 2/3 de ellos mueren en los primeros 12 meses. Tal es el último capítulo de la vida de la nación yaqui. Cuando vi a estas miserables criaturas pensé, no puede haber nada peor que esto, pero cuando vi el Valle Nacional, me dije, esto es peor que Yucatán. Valle Nacional es sin duda el peor centro de esclavitud en todo México. Probablemente es el peor del mundo. Cuando visité Valle Nacional, esperaba encontrar algo que fuera más benigno que Yucatán, pero resultó ser más lastimoso. En Yucatán, los esclavos mayas mueren más rápidamente de lo que nacen, y 2/3 de los esclavos yaquis mueren durante el primer año después de su llegada a la región. Pero en Valle Nacional, todos los esclavos, con excepción de muy pocos, acaso el 5%, rinden tributo a la tierra en un lapso de 7 u 8 meses. Esta afirmación es casi increíble. Yo no la hubiera creído. ¿Acaso ni después de haber visto la forma como los hacen trabajar, el modo de azotarlos y de matarlos de hambre, si no hubiera sido por el hecho de que los propios amos me dijeron que era verdad? Y hay 15,000 de estos esclavos en Valle Nacional, 15,000 nuevos cada año. Al 6º o 7º mes, empiezan a morirse como las moscas durante la primera helada invernal, y después no vale la pena de conservarlos. Resulta más barato dejarlos morir. Hay muchos más en los lugares de donde estos vinieron. Palabra por palabra, esta es la afirmación que me hizo Antonio Pla, gerente general de 1/3 de las plantaciones de tabaco de Valle Nacional. No hay supervivientes de Valle Nacional, no hay verdaderos supervivientes, me contó un ingeniero del gobierno que está a cargo de algunas mejoras en ciertos puertos. De vez en cuando sale alguno del valle y va más allá de El Hule, con paso torpe y mendigando, hace el pesado camino hasta Córdoba, pero nunca vuelve a su punto de origen. Esas personas salen del valle como cadáveres vivientes, avanzan un corto trecho y caen. Todos mueren muy pronto. Los azotan y eso ayuda. Les hacen pasar hambre y eso ayuda también. Mueren en el lapso de 1 mes a 1 año y la mayor mortalidad ocurre entre el 6º y el 8º mes. El esclavista de Valle Nacional ha descubierto que es más barato comprar un esclavo en 45 pesos, hacerlo morir de fatiga y de hambre en 7 meses y gastar otros 45 pesos en uno nuevo, que dar al primer esclavo mejor alimentación, no hacerle trabajar tanto y prolongar así su vida y sus horas de trabajo por un periodo más largo. México es un caso un poco particular en el sentido de que no se esclavizaba exclusivamente a aquellas poblaciones que eran diferentes y que se podían identificar fácilmente por sus rasgos faciales, como serían los nativos. Incluso el autor Kenneth Turner llega a mencionar algún caso de algún norteamericano blanco que había sido esclavizado en México y había sufrido las mismas condiciones de exterminio que todos los demás esclavos. Sin embargo, a pesar de que la esclavitud en México no se centraba solamente en estos grupos indígenas, sí que me parece muy interesante repasar su funcionamiento y su increíble maldad para que se entienda mejor cómo estaba estructurado todo este entramado. A fin de cuentas es una maldad deshumanizante, fruto de despojar a los seres humanos de su dignidad intrínseca y de considerarlos como una simple materia prima. Me parece un excelente ejemplo para ilustrar la lógica del capitalismo descarnada. Y también una exposición interesante para entender cómo México ha llegado a ser el estado que es hoy en día. Los esclavos de Valle Nacional no son indios, como lo son los esclavos de Yucatán. Son mestizos mexicanos. Algunos de ellos son hábiles artesanos, otros artistas, y la mayoría de ellos son trabajadores ordinarios. En conjunto, aparte de sus andrajos, sus heridas, su miseria y su desesperación, constituyen un grupo representativo del pueblo mexicano. No son criminales, no hay más del 10% a quien se haya acusado de algún delito. Los hacendados no llaman esclavos a sus esclavos, los llaman trabajadores concentrados. Yo sí los llamo esclavos, porque desde el momento en que entran a Valle Nacional, se convierten en propiedad privada del hacendado y no existe ley ni gobierno que los proteja. En primer lugar, el hacendado compra al esclavo por una suma determinada, lo hace trabajar a su voluntad, lo alimenta o le hace pasar hambre a su antojo, lo tiene vigilado por guardias armados día y noche, lo azota, no le da dinero, lo mata y el trabajador no tiene ningún recurso al cual acudir. Llámese esto como se quiera,
yo lo llamo esclavitud, porque no conozco otra palabra que se adapte mejor a tales condiciones. Estos hombres compran y venden esclavos, lo mismo que los hacendados. Unos y otros me ofrecieron esclavos en lotes de más de 1 o 1 millar, diciendo que podía comprar hombres o mujeres, muchachos o muchachas de cualquier especie, para hacer con ellos lo que quisiera, y que la policía me protegería y me apoyaría para mantener la posesión de esos mis semejantes. A los esclavos no solo se les emplea en las plantaciones de Enequén, sino también en la ciudad, como sirvientes personales, como obreros, como criados en el hogar o como prostitutas. Estos nunca reciben dinero, se encuentran medio muertos de hambre, trabajan casi hasta morir, son azotados. Un porcentaje de ellos es encerrado todas las noches en una casa que parece prisión. Si se enferman, tienen que seguir trabajando, y si la enfermedad les impide trabajar, rara vez les permiten utilizar los servicios de un médico. Las mujeres son obligadas a casarse con hombres de la misma finca, y no hay escuelas para los niños. En realidad, toda la vida de esta gente está sujeta al capricho de un amo, y si éste quiere matarlos, puede hacerlo impunemente. Oí muchos relatos de esclavos que habían sido muertos a golpes, pero nunca supe de un caso en que el matador hubiera sido castigado, ni siquiera detenido. La primera noticia que tuve del castigo corporal a los esclavos me la dio uno de los miembros de la cámara. Me contó un relato y mientras lo contaba se reía. «Ah, sí, tenemos que castigarlos», me dijo el gordo rey del Enequén. «Hasta nos vemos obligados a golpear a nuestros sirvientes domésticos en la ciudad. Es así su naturaleza, lo piden. Es necesario pegarles, sí, muy necesario», me dijo con una sonrisa, «porque no hay otro modo de obligarles a hacer lo que uno quiere. ¿Qué otro modo hay para imponer la disciplina en las fincas? Si no los golpeáramos, no harían nada». En 1908, el precio corriente por cada hombre era de 45 pesos. Las mujeres y los niños costaban la mitad. En 1907, antes de la crisis, el precio era de 60 pesos por hombre. Varios patrones se jactaron ante mí de que nunca daban dinero a sus esclavos. Sin embargo, no llamaban ese sistema esclavitud. Afirmaron que llevaban en los libros las cuentas de sus esclavos y que las arreglaban de modo que estos siempre estuvieran en deuda. «Sí, los jornales son de 50 centavos diarios», dijeron, «pero nos tienen que reembolsar lo que pagamos para traerlos. También tienen que cubrir los intereses, la ropa que les damos, el tabaco y otras cosas. Claro, también hay otro gasto constante que tienen que pagar los amos. El entierro en el cementerio del Valle Nacional cuesta $1.50. Digo, se trata de un gasto constante porque en la práctica todos los esclavos mueren y se supone que hay que enterrarlos. La única excepción se presenta cuando, para ahorrarse $1.50, los amos mismos entierran al esclavo o lo arrojan a los caimanes de las ciénagas cercanas. A veces llegan a Valle Nacional mexicanos trabajadores y honrados, con sus mujeres e hijos. Si la mujer es atractiva, va a parar al patrón, o a uno o a varios de los jefes. Los niños ven que se llevan a su madre y saben lo que será de ella. El marido también lo sabe, pero si se atreve a protestar, es golpeado con un garrote como respuesta. Durante mi primer viaje a México, El Imparcial, uno de los principales diarios de la capital, publicó un relato acerca de un niño de 7 años que había desaparecido mientras su madre estaba viendo los aparadores de una casa de empeños. La desesperada búsqueda fracasó. Se trataba de un hijo único, y para mitigar su tristeza, el padre se emborrachó hasta que murió en pocos días, mientras que la madre se volvió loca y también murió. Después de 3 meses, el muchacho andrajoso y con los pies heridos, subía trabajosamente la escalera de la casa que había sido de sus padres y le llamaba a la puerta. Había sido secuestrado y vendido a los dueños de una plantación de tabaco, pero pudo conseguir lo casi imposible. Con un muchacho de 9 años, había eludido la vigilancia de los guardias de la plantación y debido a su corta estatura, los dos pudieron escapar sin ser vistos. Robando una canoa, llegaron hasta el hule. En lentas etapas, mendigando la comida en el camino, los pequeños fugitivos lograron llegar hasta su hogar. La quinta parte de los esclavos de Valle Nacional son mujeres y la tercera parte menores de 15 años. Estos trabajan en los campos con los hombres. Cuestan menos, duran bastante y en algunas labores, como la de plantar el tabaco, son más activos y, por lo tanto, más útiles. A veces se ven niños hasta de 6 años plantando tabaco. Las mujeres trabajan también en el campo, especialmente en la época de la recolección.
pero principalmente se dedican a las labores domésticas. Sirven al amo y a la ama, si la hay. Muelen el maíz y cocinan los alimentos de los esclavos varones. En todas las casas de los esclavos que visité, encontré de 3 a 12 mujeres moliendo el maíz, todo a mano, en 2 piedras llamadas metate. La piedra plana se coloca en el suelo, la mujer se arrodilla tras de ella y completamente doblada, mueve hacia adelante y hacia atrás la piedra cilíndrica o mano del metate sobre la piedra plana. El movimiento es parecido al que hace una mujer lavando ropa, pero es mucho más duro. Pregunté al presidente municipal de Valle Nacional por qué los propietarios no compraban molinos baratos para moler el maíz, o por qué no compraban uno entre todos, en vez de acabar con los pulmones de varios centenares de mujeres cada año. Y la respuesta fue: las mujeres son más baratas que las máquinas. La hora de levantarse en las fincas es generalmente a las 4 de la mañana, a veces más temprano. Excepto en 3 o 4 de ellas, en las otras 30, los esclavos trabajan todos los días del año, hasta que mueren. En San Juan del Río, una de las más grandes, disfrutan de medio día de descanso los domingos. Casualmente estuve en San Juan del Río un domingo por la tarde. En día de descanso, qué broma tan triste. Los esclavos lo pasan en la prisión, bien encerrados para impedirles huir. La causa de las extremosas condiciones de Valle Nacional es principalmente geográfica. Valle Nacional es una honda cañada de 3 a 10 kilómetros de anchura, enclavada entre las montañas casi inaccesibles en el extremo o rincón al noreste del estado de Oaxaca. Su entrada está a 8 kilómetros aguas arriba del río Papaloapan, partiendo de El Ule, que es la estación ferroviaria más próxima, y por este lugar pasa todo ser humano que va o viene de Valle. No hay ninguna otra ruta prácticamente para entrar ni para salir. Las magníficas montañas tropicales que lo rodean están cubiertas por una impenetrable vegetación, cuyo paso dificultan aún más los jaguares, pumas y serpientes gigantescas. Además, no hay camino carretero a Valle Nacional, solamente un río y un camino de herradura, un camino que lo lleva a uno por la selva. Después bordea precipicios donde el jinete tiene que desmontar y andar a gatas, llevando al caballo de la brida. Más tarde, hay que atravesar la honda y alborotada corriente del río. Se necesita ser fuerte nadador para cruzar este río cuando la corriente es crecida, pero, no obstante, quien vaya a pie tiene que cruzarlo a nado más de una vez para salir de Valle Nacional. Debido a su gran belleza, Valle Nacional fue llamado Valle Real por los primeros españoles, pero después de la independencia de México, el nombre fue cambiado por el de Valle Nacional. Hace 35 años, esas tierras pertenecían a los indios chinantecos, tribu pacífica entre quienes las dividió el presidente Juárez. Cuando Díaz subió al poder, olvidó dictar medidas para proteger a los chinantecos contra algunos hábiles españoles. De modo que en pocos años, los indios se habían bebido unas cuantas botellas de mezcal y los españoles se habían quedado con sus tierras. En esta forma se comprenderá hasta qué punto el aislamiento geográfico de Valle Nacional contribuye para que sea algo peor que otros distritos de México, en los que también explotan esclavos. Además de todo esto, hay que añadir el completo entendimiento que hay con el gobierno y la proximidad a un mercado de trabajo casi inagotable. Son los españoles quienes golpean a nuestra gente hasta hacerlos morir, dijo con amargura. Todas las haciendas tabaqueras pertenecen a españoles, menos 1 o 2. El policía rural nos dio los nombres de 2 socios, Juan Pereda y Juan Robles, que se habían enriquecido con el tabaco de Valle Nacional. Después vendieron sus propiedades y se fueron a España a pasar el resto de sus vidas. El nuevo propietario, al reconocer su hacienda, llegó a una ciénaga en la que encontró centenares de esqueletos humanos. Pereda y Robles se ahorraban hasta los gastos del entierro de los hombres a quienes habían dejado morir de hambre y azotes. Nadie había pensado en arrestar a un propietario por el delito de dejar morir a sus esclavos, según nos dijo el rural. Después de la cena, salimos a dar un paseo por el pueblo y el presidente nos asignó un policía, Juan Hernández, para nuestra protección. Desde luego, hablamos con este. Se retiene a todos los esclavos hasta que mueren, a todos, dijo Hernández, y cuando mueren, los amos no siempre se toman la molestia de enterrarlos.
Los arrojan a las ciénagas, donde los caimanes los devoran. En la hacienda hondura de Nanche, son arrojados tantos a los caimanes que entre los esclavos circula la expresión de «échenme a los hambrientos». Entre estos esclavos existe un miedo terrible de ser arrojados a los hambrientos antes de morir, mientras están todavía conscientes, como ya ha sucedido. Al dirigirnos hacia la casa del presidente para dormir, nos detuvo el rumor de una débil voz que nos llamaba. Siguió después un lastimero ataque de tos y vimos algo así como un esqueleto humano en cuclillas junto al camino. Era un hombre que pedía 1 centavo. Le dimos varios y poco después ya sabíamos que era uno de los que iban a morir a la casa de Piedad. Era cruel hacerle hablar, pero insistimos y en horrible susurro logró relatar su historia entre golpes de tos. Se llamaba Ángel Echevarría, tenía 20 años y era de Tampico. Le ofrecieron pagarle 2 pesos diarios en una finca 6 meses antes y había aceptado, pero solo para ser vendido como esclavo a Andrés M. Rodríguez, propietario de la hacienda Santa Fe. A los 3 meses de trabajo, empezó a agotarse por el inhumano tratamiento que recibía y a las 4, un capataz llamado Agustín le rompió un sable en sus espaldas. Cuando volvió en sí, después de los golpes, había escupido parte de un pulmón. Después lo azotaban con más frecuencia porque no podía trabajar con la misma intensidad y varias veces se desmayó en el campo. Por fin lo dejaron libre, pero cuando pidió los jornales que creía suyos, le dijeron que debía unos 50 a la finca. Vino al pueblo y se quejó ante el presidente, pero no fue atendido. Ahora, demasiado débil para emprender la marcha a su hogar, moría tosiendo y pidiendo limosna. Nunca en mi vida había visto criatura tan extenuada como Ángel. Y parecía increíble que ese hombre, tan solo 3 días antes, hubiera trabajado todo el día bajo los rayos del sol. Volveremos a las consecuencias sociales que ha tenido esta esclavitud tan generalizada en México al final de este vídeo. Sin embargo, quería evocar un par de menciones más que hace John Kenneth Turner, el autor, sobre el destino particular que sufrieron los yaquis. Hace algunos años, patrones de Sonora protestaron contra la deportación en masa de los yaquis porque los necesitaban como trabajadores en las haciendas y en las minas. Para complacerlos, el general Díaz modificó su decreto de deportación dejándolo de esta manera: no se deportarán más yaquis, excepto en el caso de que cometan delitos. Por cada delito que en adelante cometa un yaqui, serán capturados y deportados a Yucatán 500 yaquis. Hasta aquí hemos descrito la realidad de México alrededor del año 1900 y cómo el dictador Porfirio Díaz había establecido de facto una sociedad esclavista en la que perecieron no solo los yaquis y otros pueblos indígenas, sino esencialmente cualquiera que cayera en sus manos. Aunque yo no lo cite aquí, por no prolongar excesivamente este documental, John Kenneth Turner, el autor de México Bárbaro, cita el caso de al menos un norteamericano que fue esclavizado en México. México era verdaderamente una máquina de devorar seres humanos. La esclavitud y el peonaje en México, la pobreza, la ignorancia y la postración general del pueblo se deben, en mi humilde opinión, a la organización financiera y política que rige en ese país, a lo que llamaré el sistema del general Porfirio Díaz. Mediante la fuerza militar y la policía, Porfirio Díaz controló las elecciones, la prensa y la libertad de palabra, e hizo del gobierno popular una farsa, dando toda clase de privilegios a sus mandos. Controló el ejército, prometió todo lo necesario para obtener el apoyo de la iglesia. Con una dictadura militar y una camarilla financiera, creó una maquinaria cuyo lubricante ha sido la carne y la sangre del pueblo. Desde tomar el poder, colocó a sus jefes militares como gobernadores en los estados y los organizó en una banda nacional de explotadores. Díaz convirtió a México en un gran negocio. Yaquis y mayas fueron despojados de sus tierras. Gradualmente el país ha ido cayendo en manos de sus funcionarios, de sus amigos y de los extranjeros. Y por todo eso el pueblo ha pagado, no solo con sus tierras, sino con su carne y su sangre. Ha pagado con el peonaje y la esclavitud. Ha perdido la libertad, la democracia y los beneficios del progreso. Y como los seres humanos no renuncian a estas cosas sin luchar, la maquinaria de Díaz creó necesariamente otra función distinta a la de distribuir donativos, otro medio que forma parte de la estructura del gobierno, la represión. El privilegio y la represión van siempre de la mano. Aunque viviera 1000 años, nunca olvidaría las expresiones de muda desesperación que vi por todas partes. Ni olvidaría tampoco la primera noche que pasé en la hacienda de esclavos de Valle Nacional, propiedad del presidente municipal.
Era domingo y pasábamos todo el día en compañía de Antonio Pla, probablemente el monstruo humano principal del valle. Pla estimaba que el movimiento anual de esclavos hacia Valle Nacional era de 15,000. Pla, como muchos de los demás tabaqueros, cultivaba esta planta en Cuba antes de venir a Valle Nacional. Declaró que, por el sistema de esclavitud que se empleaba aquí, se cosechaba la misma calidad de tabaco a la mitad de precio que estaba en Cuba. Dijo que no era práctico conservar a los esclavos más de 7 u 8 meses, porque se secaban. Nos dijo que 3 meses antes un agente del gobierno había intentado venderle 500 yaquis en 20,000, pero que él había rechazado la oferta, porque aunque los yaquis duran como el hierro, persisten en sus tercas tentativas para conseguir liberarse. Compré un grupo de yaquis hace varios años, agregó, pero la mayoría de ellos se escaparon al cabo de pocos meses. No, el único lugar apropiado para los yaquis es Yucatán. Sin embargo, encontramos 2 yaquis en la hacienda de Los Mangos. Dijeron que habían estado allí 2 años y eran los únicos que quedaban de un lote de 200. Uno de ellos había estado varios días sin trabajar porque los insectos le habían comido casi la mitad de un pie. Creo que tendré que matar a este tigre, dijo Pla sin cuidarse de que el hombre le oyera. Ya no me sirve. Al segundo yaqui lo encontramos en el campo trabajando con una cuadrilla. Me acerqué a él y le tenté los brazos, que todavía eran musculosos. Era realmente un magnífico ejemplar y me recordó la historia de Ben-Hur. Mientras yo lo examinaba, se mantuvo erecto y miraba hacia adelante, pero con un ligero temblor en sus miembros. Tan solo la actitud de ese yaqui fue para mí la prueba más concluyente de la bestialidad del sistema que lo tenía esclavizado. En Los Mangos, un capataz nos dejó examinar su larga y flexible vara, la vara de castigo. Era de un bejuco y se doblaba como un látigo sin romperse. El bejuco crece en las faldas de la montaña, explicó el capataz. Vea, es una madera que parece cuero. Con esta puedo azotar 20 hombres hasta que mueran y todavía quedará buena para otros 20 más. Sin embargo, más allá de la coincidencia en el tiempo, ¿cómo se justifica la inclusión de este caso dentro del contexto de los genocidios y crímenes colonialistas? ¿De quién era colonia México? Quizá lo que sigue sea uno de los aspectos más controvertidos de este documental, porque será necesario tildar a Estados Unidos de imperialistas, un apelativo que de tanto usarse ha acabado por desvirtuarse. Por suerte para mí no soy yo el que tiene que establecer los hechos y entrar en minuciosas y complicadas comparaciones y extrapolaciones para demostrar este hecho, sino que John Kenneth Turner ha hecho este excelente trabajo de investigación al respecto cuando publicó su libro de México Bárbaro, y si lo hizo es porque entendió que el sistema de Porfirio Díaz no habría tenido sentido ni utilidad si no hubiese habido socios extranjeros interesados en beneficiarse de la esclavitud y la desigualdad de Latinoamérica. Pero ¿hasta qué nivel llega este imperialismo yanqui? Los Estados Unidos son socios en la esclavitud que existe en México. Después de 50 años de haber liberado a sus esclavos negros, el tío Sam se ha vuelto esclavista de nuevo y regresado a sus peores raíces. Se ha dedicado a la trata de esclavos en un país extranjero. Es una grave afirmación, pero los hechos la justifican. Los Estados Unidos son responsables, en parte, del predominio del sistema esclavista en México. Son responsables como fuerza determinante de la continuación de esa esclavitud. Y son responsables de ello a sabiendas. En cierto modo, como en política todo tiene su precio, se ha convertido a Porfirio Díaz en un vasallo político y a México en una colonia esclava de los Estados Unidos. Los norteamericanos obtienen utilidades de esclavitud mexicana y hacen lo que pueden para mantenerla. Silencio, silencio, es la consigna que circula. Tenemos $900 millones que producen utilidades allí. Y los publicistas norteamericanos, obedientes, se callan. El consorcio del cobre, Morgan Guggenheim, domina absolutamente la producción de ese metal de México. La Standard Oil Company controla la mayor parte de la producción del petróleo crudo y el 90% del comercio al mayoreo y menudeo de ese combustible. Los agentes del American Sugar Trust acaban de conseguir del gobierno federal y de algunos estados concesiones para producir azúcar de remolacha que les aseguran un monopolio completo de ese negocio en los próximos 10 años. La Intercontinental Rubber Company se halla en posesión de millones de hectáreas de tierras huleras, las mejores de México. La Wells Fargo Express mantiene un absoluto monopolio del negocio de transportes. Por último, la Southern Pacific Railroad Company y sus aliados controlan el 75% de las líneas de ferrocarril más importantes de México.
Los norteamericanos que emprenden negocios en México suelen recibir de las autoridades locales más o menos el mismo trato que acostumbran a recibir en su país: buenas gratificaciones y privilegios especiales. Para él, el régimen de Díaz es el más sabio, el más moderno y el más benéfico sobre la faz de la tierra. Hubo total complicidad entre Corral, entonces gobernador de Sonora, y capitalistas norteamericanos para despojar de las tierras a los yaquis y venderlas a empresarios de Estados Unidos. Estos alentaron la guerra de exterminio contra los indígenas y el plan de deportarlos a la esclavitud de Yucatán. El capital norteamericano alentó y ocultó al desmembramiento de las familias yaquis, la muerte a palos de los esclavos y la obligación de las mujeres de casarse con chinos. En una entrevista que tuve con un norteamericano de la Ciudad de México que administró varios años una gran hacienda, me dijo: cuando necesitábamos un lote de enganchados, telegrafiábamos a un enganchador de la Ciudad de México y le decíamos cuánta gente necesitábamos. Algunas veces pedíamos 300 o 400. Pagábamos 50 pesos por cabeza, rechazando a los que no nos parecían bien, y eso era todo. Los conservábamos mientras duraban. 5 minutos después, dijo: recuerdo un lote de 300 enganchados que recibimos una primavera. En menos de 3 meses enterramos a más de la mitad de ellos. Una autoridad tan respetable como Edward Henry Harriman, el presidente de la Southern Pacific Railroad Company, ha dicho en una entrevista publicada en Los Angeles Times en 1909: hemos tenido mucha experiencia con los mexicanos y hemos encontrado que una vez que se les alimenta y recuperan su fuerza, son muy buenos trabajadores. Tómese nota de esto: una vez que se les alimenta y recuperan su fuerza, esto es como decir que los empleadores de mano de obra mexicana, entre los cuales muchos son estimables amigos norteamericanos de Porfirio Díaz, tienen a los obreros mexicanos a ración de hambre crónica de tal manera que en realidad carecen de fuerza para trabajar con eficacia. El intervencionismo estadounidense, por supuesto, no se limita exclusivamente a las inversiones económicas. En la época de los trusts en Estados Unidos, donde enormes cantidades de capital se acumulaban en muy pocas manos, en las cuales además tenían un enorme potencial de influir tanto en las decisiones políticas del país como en la opinión pública, vemos que John Kenneth Turner en su libro expone extensamente el caso de la persecución judicial de los opositores del régimen de Porfirio Díaz en territorio estadounidense y cómo son extraditados a México, e incluso avisa de posibles intervenciones militares estadounidenses directas en territorio soberano mexicano. Cuando esa revolución estalle, es posible que se lleven tropas norteamericanas a la frontera, dispuestas a cruzarla en caso de que Porfirio Díaz sea incapaz de contener la sublevación por sí solo. Si el ejército norteamericano cruza la frontera, no será de manera ostensible para proteger a Díaz, sino para proteger las vidas y las propiedades de los norteamericanos. Con ese fin, se harán circular deliberadamente falsas noticias de que ellos sufren ultrajes o de peligros para sus mujeres y sus niños, para de esa manera impulsar a la nación a que justifique el crimen de invasión. Estas palabras proféticas de John Kenneth Turner no tardaron en cumplirse. En el año 1914, durante la Revolución Mexicana, el general norteamericano J.J. Pershing lideró una expedición punitiva contra Pancho Villa, tal y como nos cuenta Ettore Pierri en la biografía de Francisco Villa. Pershing contaba con 12,000 hombres magníficamente armados y entrenados, aviación, unidades mecanizadas, caballería y artillería de gran poder, y movilizó en la campaña recursos que superaron los $160 millones. Pese a enfrentar ese enorme poderío, Villa resistió exitosamente un año a Pershing sin abandonar la lucha contra Carranza, y cuando aquel se retiró de México, continuó combatiendo a Carranza. Este autor, en su otra pequeña biografía sobre Emiliano Zapata, añade asimismo que Carranza contó con fuerzas abrumadoramente superiores, con la aviación y con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que le suministró armamento moderno. De todos modos, los vaticinios de John Kenneth Turner quizá no sean tan sorprendentes si tenemos en cuenta que ya anteriormente se habían producido intervenciones militares estadounidenses en territorio soberano mexicano. Cananea es una ciudad productora de cobre de Sonora, unos kilómetros al sur de la frontera con Arizona. Allí trabajan 6,000 mineros mexicanos y 600 norteamericanos. El dueño norteamericano pagaba a los mexicanos la mitad de lo que pagaba a sus paisanos.
los mexicanos organizaron un sindicato y en mayo de 1906 entraron en huelga. Al tratar de parar la fábrica, hubo tiros y murieron un gerente de apellido Metcalfe y su hermano. La información que se pasó a Estados Unidos fue falsa y tremendista, y ello causó que se organizara una fuerza punitiva a 300 hombres. Una orden de Porfirio Díaz los autorizó a actuar, aunque al llegar a Cananea vieron que habían sido engañados y regresaron sin combatir. En cambio, los policías rurales que llegaban esa misma noche se dedicaron a matar como les ordenaron. Miles de hombres participaron en la matanza. Los mineros encarcelados fueron colgados. Otros fueron llevados al cementerio, obligados a cavar sus tumbas y fusilados, y muchos condenados a largos años de prisión, completamente desintegrados por la represión homicida. Los mineros no pudieron reagrupar sus fuerzas y volvieron al trabajo en condiciones peores que las de antes. Los capitalistas norteamericanos apoyan a Díaz porque esperan que mantenga siempre barata la mano de obra mexicana y que esa oferta les ayude a romper la combatividad de las organizaciones obreras de Estados Unidos. En mi opinión se trata de una acusación muy grave, una acusación que además refuerza enormemente la idea de que México en la época era una suerte de protectorado colonial estadounidense, un protectorado al servicio de interés económico de unos pocos inversores capitalistas sin escrúpulos. Las élites financieras con intereses económicos en México no solo lograron la connivencia de la judicatura estadounidense, la persecución de los refugiados mexicanos en territorio estadounidense y las intervenciones armadas directas a través de la frontera, sino que además controlaron la opinión pública, censurando los medios de comunicación de la época. Carlo de Fornaro, italiano que había pasado unos años en la Ciudad de México, trabajando como periodista, también escribió un libro, Díaz, zar de México, y lo hizo imprimir por su cuenta porque no pudo encontrar editor dispuesto a publicarlo. A ese libro le fue negada la circulación en México y de inmediato se inició contra Fornaro un juicio por difamación ante los tribunales de Nueva York. De Fornaro, sin medios para traer testigos desde México que apoyasen los cargos que aparecieron en su libro, resultó convicto, se le envió a prisión por 1 año y su libro no ha circulado con regularidad. Todo esto pasó en 1909. Otro sucedido, acaso más notable, fue la supresión de Yucatán, el Egipto americano, escrito por los ingleses Tabor y Forst. El libro se refería casi por entero a las viejas ruinas de Yucatán, pero en unas 20 páginas exponía la esclavitud en las haciendas henequeneras. Por eso tenía que desaparecer. Con cierto asombro me interrogó sobre la influencia que el general Díaz ejerce sobre el periodismo norteamericano. ¿Cuál es el origen de esta influencia? ¿Por qué los ciudadanos de los Estados Unidos, respetuosos de los principios, que defienden sus ancestros, que dicen reverenciar a Abraham Lincoln, más que nada por su proclama de emancipación, que se estremecen al pensar en la firma engañosa de contratación de braceros del Congo, en los horrores de la Siberia rusa, en el sistema político del zar Nicolás? Porque tales ciudadanos disculpan y defienden una esclavitud más cruel, una peor opresión política y aún más completo y terrible despotismo en México? Esta pregunta solo tiene una respuesta concebible: por el deseo de obtener sórdidas utilidades. Se han dejado a un lado los principios de decencia y humanidad que en el consenso universal se admiten como los mejores para el progreso del mundo. Han sido comprados algunos escritores y editores. Para la gran mayoría de los activos aduladores de Díaz, se ha movilizado solo por razones de negocios, lo que muchos han considerado como algo diferente a algo hecho. Algunos hacendados norteamericanos quizá no fueron movidos por algo más reprensible que el deseo de impedir que mis revelaciones perjudicaran al país o perjudicaran los negocios, es decir, sus negocios. Cuanto mayores sean las propiedades que un hombre posea en México, tanto menos probable será que diga la verdad acerca del país. ¿Cuánto tiempo se habría mantenido el régimen de Porfirio Díaz en México sin el apoyo directo, financiero, judicial, militar, publicitario de los Estados Unidos? ¿Habría degenerado México en un estado esclavista si no hubiera sido económicamente rentable? Casi medio siglo más tarde de estos hechos, al Estado sudafricano del apartheid se le condenó al ostracismo internacional, se le sancionó con embargos internacionales y se evitó negociar con ella debido al criminal régimen racista que gobernaba en aquel país.
Sin querer minimizar en absoluto este espantoso régimen sudafricano, lo cierto es que era considerablemente más benigno del régimen del terror que había instaurado Porfirio Díaz en México a principios del siglo XX. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible que a día de hoy prácticamente nadie, y me incluyo, haya oído hablar de este general Porfirio Díaz como uno de los peores dictadores más infames de la historia de la humanidad? No es solo que no se hable del tema, sino que hasta el día de hoy se ha empañado el nombre de quienes se opusieron a este sistema genocida y contribuyeron a derrocarlo. Por ejemplo, estoy pensando en Emiliano Zapata, que solo para unos pocos es un sinónimo de héroe libertario, mientras que para la mayoría del público general sigue siendo un oscuro personaje, sectario, rebelde, un bandolero, un criminal, en esencia, que se le sigue conociendo por toda la propaganda que se hizo en Estados Unidos a mano precisamente de estos inversores y de estos capitalistas que tenían intereses en mantener al gobierno de Porfirio Díaz. Es una infamia inaudita cuando empezamos a vislumbrar el contexto sociopolítico de horrores inenarrables contra el que Emiliano Zapata decidió alzarse. Si Emiliano Zapata hubiese sido estadounidense y todo esto hubiera pasado en Estados Unidos, su nombre se habría ensalzado como uno de los grandes héroes de la patria, a la altura de George Washington, de Abraham Lincoln y de otros grandes popes norteamericanos. Sin embargo, Emiliano Zapata luchó contra la tiranía económica de Estados Unidos y de sus títeres mexicanos y ha pagado su osadía siendo relegado al ostracismo de la historia, calumniado, infamado. Espero que este documental ayude a poner en perspectiva su lucha, que es una lucha de todo el pueblo mexicano, la lucha por la dignidad, la lucha por la libertad de un pueblo que estaba oprimido y que estaba siendo exterminado. A todos nosotros se nos conoce como los bandidos del sur. Eso dicen para acabar con nosotros. Pero no somos bandidos. Somos hombres con Dios y con ley. Con Dios porque nada tenemos. Con ley porque aquí está escrito ya. El que lo firme se compromete a luchar y sacrificar su vida por los ideales aquí escritos. En virtud de que la inmensa mayoría de los ciudadanos mexicanos no son dueños ni del terreno que pisan, las tierras, las aguas y los montes serán expropiadas en beneficio de los campesinos, para que así tengan lo que les corresponde. El profesor Montaño leerá lo más importante de este plan. La Junta Revolucionaria del Estado de Morelos manifiesta a la nación, bajo formal protesta, que hace suyo el plan de San Luis Potosí y como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques de la tiranía y justicia venal entrarán en posesión de estos los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos, los correspondientes a esas propiedades de los cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores. Esto es lo más importante del plan de Ayala, que aquí hemos jurado todos como ley, y para siempre, hasta vencer o morir.
Sería este el momento adecuado de finalizar este documental y, sin embargo, me gustaría invitar a los oyentes a una reflexión de las consecuencias que la historia tiene sobre las sociedades. ¿Es casualidad que México esté hoy al borde de convertirse en un estado fallido? ¿Es de extrañar que México sea uno de los países más peligrosos del mundo y con mayores índices de criminalidad? ¿O es casualidad que la desigualdad socioeconómica sea de las más extremas del planeta? Me gustaría poder aportar mis vivencias personales sobre la cuestión de México y su historia, pero lamentablemente pues es un país al que aún no he viajado nunca y solo puedo basarme en la imagen sesgada que me llega de este país a través de los medios de comunicación, cine o las noticias, y seguramente mi valoración pues sea bastante sesgada en lo tocante a la seguridad ciudadana en México. Sin embargo, el tema parece recurrente en el cine, es mi fuente favorita para hacerme una idea de los problemas sociales, es una poderosa herramienta de denuncia social, y cuando pienso en películas sobre México, pues las cosas que me vienen a la cabeza son películas como Sicario, La ciudad del silencio, Desierto, Rambo 5 o incluso una película muy reciente llamada Cry Macho de Clint Eastwood. Y es que realmente parece difícil encontrar una película contemporánea que no dé una imagen absolutamente terrorífica de las condiciones de vida en México. Ahora bien, lo que me llama la atención de todas estas películas, de todas estas informaciones que me llegan, es que parecen tener un tema en común, y es el desprecio por la vida humana en México. Este desprecio pues, se ve reflejado en temas como la explotación sexual, el asesinato de mujeres en México, por la corrupción endémica de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mexicanos, por la violencia inconcebible de los cárteles de la droga mexicanos, y al final la historia en todas estas películas es la misma. La vida humana no vale nada y lo importante es el dinero. ¿Nos suena este concepto de algo con respecto a lo que hemos estado hablando hoy aquí en este documental? Pues yo me lo pregunto realmente. ¿Puede esto tener sus raíces en el marco institucional creado por el dictador Porfirio Díaz? ¿En la explotación española de México? ¿En las tradiciones caníbales de los aztecas? Al final parece que la falta de consideración por la vida humana y las instituciones autófagas que consumen humanos como materias primas tienen raíces muy antiguas en este país. Raíces que siguen dando horrendos frutos en la actualidad y probablemente seguirán haciéndolo en un futuro previsible. Brilliant what they do. When they mutilate a body like that, they make people think they must have been involved, they must deserve such a death because they did something. Oh, it's brilliant what they do. Cierro los ojos y los sueño, cómo los hicieron. Los templarios, pues a mi esposo lo llevaron porque era de autodefensa. Nos pedían dinero por él. Entregamos dinero, pero no lo entregaron. Ya después, como a la semana, y me levantaron y me llevaron. Pues sí lloraba yo al verlo a él ahí, y él también lloraba al mirarme él a mí, porque él pensó que me iban a matar a mí también junto con él. Los templarios, ellos siempre se la pasaban drogados, borrachos. Mi esposo, primero lo quemaban con un soplete, vivo. Y después de eso, llegaban con 4 personas. Pues primero mataban de uno por uno. Les mocharon las cabezas, las manos, las piernas, todos los hicieron en pedacitos. Se agarraban como locos riéndose y les daba alegría a ellos. Unas fosas ya estaban hechas. Después de que a ellos los aventaron ahí, también me aventaron junto con ellos. Ya después hechos, ahí jugaron conmigo, se divirtieron, hicieron lo que hicieron. Pues a mí me soltaron y le dicen el chaneque. Vieron que no me iban a matar por lo que ya había mirado, era un castigo, y que con eso era bastante para sufrir toda mi vida y que iba a quedar loca. El cheneque y caballo son los que se encargaron ahí. Visité Valle Nacional a finales de 1908 durante una semana y me detuve en todas las grandes haciendas.
Pasé 3 noches en varios de sus cascos y 4 más en uno u otro en los pueblos. Lo mismo que en Yucatán, visité la región bajo el disfraz de un probable comprador de fincas y logré convencer a las autoridades y a los propietarios de que disponía de varios millones de dólares listos para su inversión. Al observar de cerca a las cuadrillas en el campo, me asombré de ver tantos niños entre los trabajadores. Por lo menos un 50% de ellos tenían menos de 20 años, y no menos del 25% eran menores de 14 años. Para plantar son tan buenos los muchachos como los hombres, comentó el presidente quien nos acompañó. También duran más y cuestan la mitad. Sí, todos los propietarios prefieren muchachos mejor que hombres. Al pasar por Tuxtepec, encontramos al señor P., político enganchador y pariente de Félix Díaz, sobrino del presidente Díaz y jefe de la policía en la Ciudad de México. El señor P., que vestía como príncipe, se hizo agradable y respondió con toda libertad a nuestras preguntas, con la esperanza de asegurar un contrato para proporcionar esclavos a mi compañía. Yo estoy preparado para proporcionarle cualquier cantidad de trabajadores, hasta 40,000 por año, hombres, mujeres y niños, y el precio es de 50 pesos cada uno. Los trabajadores menores de edad no duran más que los adultos. Le recomiendo usarlos con preferencia a los otros. Le puedo proporcionar a usted 1,000 niños cada mes, menores de 14 años, y estoy en posibilidad de obtener su adopción legal como hijos de la compañía, de manera que los pueda retener legalmente hasta que lleguen a los 21 años. Pero, ¿cómo puede adoptar mi compañía como hijos a 12,000 niños por año? ¿Quiere decir que el gobierno permitirá semejante cosa?, le pregunté. Eso déjemelo a mí, contestó el señor P. significativamente. Lo hago todos los días. Usted no paga los 50 pesos hasta que tenga en su poder a los niños con sus papeles de adopción. Esto es lo que ocurre cuando las personas quedan al servicio de un sistema económico descarnado, en vez de que el sistema esté al servicio de las personas. Al menos en Europa, durante todo el siglo XIX y el siglo XX, las luchas de los trabajadores oprimidos lograron finalmente establecer unos mínimos de justicia e igualdad que pusieron coto, hasta cierto punto, a los desmanes del capitalismo. Sin embargo, nos encontramos nuevamente en una encrucijada histórica a día de hoy, en un momento en el que estamos sacrificando cada vez más los derechos laborales y políticos por intentar mantener un sistema neoliberal que nos está llevando de crisis económica en crisis económica. Espero que este documental también haga reflexionar al oyente un poco sobre lo que puede llegar a ocurrir cuando nuestros valores sociales se adaptan a las exigencias de un sistema económico neoliberal y aceptamos la esclavitud moderna como un precio aceptable a pagar por seguir con nuestro tren de vida consumista y con las comodidades que tenemos. Soy consciente de que en esta parte final pues lanzo casi más preguntas y más dudas y más debate de las que contesto, pero me parece que esto es justamente lo que debemos hacer cuando analizamos la historia. Ver cómo se relaciona con nosotros y ver qué lecciones podemos extraer de ellas. Invito al oyente a reflexionar sobre estos temas. Yo por mi parte sobre México no tengo nada más que aportar, sobre todo, como digo, porque me baso fundamentalmente en los pocos libros que he leído al respecto. En cualquier caso, espero que toda esta presentación haya sido de provecho, que hayáis podido aprender algo poco conocido sobre la historia. Yo, por ejemplo, antes de leer a Turner no tenía ni idea de que hubiera existido este genocidio contra los yaquis del desierto de Sonora. Y espero que como primera entrega de la serie de la deuda colonial pues haya cumplido las expectativas de los objetivos que me había marcado para esta serie. Como digo, espero que os haya gustado y espero que nos veamos en la próxima. Muchas gracias y que tengáis un buen día.